la actualidad y pensando también en el futuro cercano, observamos que los videojuegos tienden cada vez más no solo a utilizarse como herramienta de ocio, sino también como herramienta educativa y de aprendizaje. La Universidad Complutense de Madrid está desarrollando una aplicación para el desarrollo de videojuegos. Tecnosai está colaborando con ellos para hacer accesible esa herramienta, de forma que cualquier videojuego que salga con esa aplicación sea accesible desde el principio. De forma que cualquier desarrollador que esté desarrollando un videojuego no tenga que tener conocimientos específicos de accesibilidad para que ese videojuego sea accesible. Ahora os voy a realizar una demostración de un videojuego accesible realizado con esta herramienta de creación de videojuegos. Me voy a poner en el lugar de una persona con discapacidad física, con una tetraplegia por ejemplo, que necesita controlar el juego de alguna forma. En este caso se controla con un sistema de reconocimiento de voz. Mover a cuadro. Cristobalín, estás en tu clase del cole. Tu profesor Don Pablo te está esperando. Creo que esta vez la has debido liar buena, parece enfadado. Probablemente deberías hablar con él. Hablar con Don Pablo. Cristobalín, es el tercer cero seguido que sacas este trimestre. Como sigas, así no vas a aprobar historia en la vida. Ya lo sé, pero es que la historia está aburrida. La historia no es aburrida. Además, vas a tener que hacer un trabajo sobre la toma de Granada para que puedas recuperar. Y más te vale que sea bueno, porque si no vas a suspender, definitivamente. Pues vaya un rollo. Describir escena. Mucho me temo que estás encerrado en la cárcel y no puedes salir. 2 guardias árabes custodian la mazmorra donde te encuentras. Al lado de las rejas de tu celda hay una mesa, y al otro lado puedes ver a otro de los presos. Hablar con guardia. ¿Y tú por qué estoy encerrado? Después de la que organizaste anoche y aún tienes el valor de preguntarlo. No me acuerdo de nada. Pues entonces yo tampoco me acordaré de sacarte de ahí. Risas. Parece que el primer guardia se va. Ahora también le sigue el segundo guardia. Ahora voy a hacer una demostración con un perfil de discapacidad visual, como en mi caso. Yo puedo utilizar el teclado, de forma que voy a controlar el juego mediante este dispositivo de entrada, pero sí necesito una respuesta de voz del juego por una síntesis de voz, como estaba ocurriendo en la demostración anterior. Voy a coger las llaves. Les he pillado las llaves. Ahora puedo escapar de la celda. Ya está. Y voy a hablar con el preso. Tú, sácame de aquí. Lo siento. Mi madre siempre me dice que no hable con los prisioneros. Técnicamente tú también eres un prisionero, y además fugado. Murmuraciones. Eso es cierto, pero ¿por qué tendría yo que sacarte? Pues porque yo puedo decirte dónde encontrar las llaves de la ciudad. Tienes las siguientes opciones para responder. 1. ¿Cómo podrías hacerlo? 2. ¿Me has visto cara de tonto o qué? 3. Claro, siempre debemos creer en la palabra de un preso.